En mi cumpleaños número 68, mi hijo me gritó delante de todos: «No sirves para nada, vieja». El pastel que había preparado con tanto cariño terminó hecho pedazos en el suelo. Las risas de sus amigos retumbaban en mis oídos como cuchillos. No lloré, solo lo miré con la calma que da el dolor cuando ya no queda nada que perder. Esa noche, mientras todos dormían, comprendí algo que tardé toda una vida en aceptar: el amor de una madre no puede salvar a quien no quiere ser salvado. Y al día siguiente, Dios se encargó del resto. Me llamo Teresa Aguilar y esta es la historia de cómo un solo día puede cambiar para siempre la manera en que una madre ve a su propio hijo. Esa mañana me desperté temprano. El sol apenas tocaba las cortinas de mi pequeña casa en Puebla. En la mesa de la cocina me esperaba el mantel de flores que solo uso en ocasiones especiales. Había horneado mi pastel favorito, 3 leches con fresas. Mientras lo decoraba, pensaba en Daniel, mi único hijo. Seguro llega con los niños, me dije sonriendo. El reloj marcaba las 10:30 cuando el teléfono sonó. Mamá llegó más tarde. «Tengo que pasar por unos amigos», dijo su voz apresurada. «Está bien, hijo, aquí te espero». Colgué con una mezcla de resignación y esperanza. Siempre era así. Daniel tenía 35 años, un hombre hecho y derecho, pero seguía actuando como un adolescente. Yo lo justificaba todo: su impaciencia, su mal humor, su falta de tiempo. «Está estresado», me decía. El trabajo, los hijos, la vida moderna. Pasaron las horas. A las 2 de la tarde, los invitados empezaron a llegar: mi vecina Julia, mis amigas de la iglesia y algunos parientes. Daniel aún no aparecía. Fingí serenidad, aunque por dentro me dolía su ausencia. Había preparado tamales, arroz y café de olla. Todos preguntaban por él. Yo respondía con una sonrisa forzada: «Ya viene, seguro está en camino». Cuando finalmente escuché el motor de su camioneta, el corazón me dio un vuelco. Por fin, pensé. Pero mi alegría se desmoronó en cuanto lo vi entrar. No venía solo. Traía a 3 amigos, todos jóvenes, vestidos de forma extravagante, riendo y hablando en voz alta. El olor a alcohol los precedía. «Mamá», dijo Daniel con una sonrisa torcida, «espero que no te moleste que trajera compañía». «Claro que no, hijo. Mientras haya pastel, hay para todos». Intenté mantener el ambiente cordial, pero algo en su mirada me puso nerviosa. Era fría, distante. En la mesa, los muchachos se sirvieron cerveza sin siquiera saludar. Yo trataba de ignorar sus risas. Cuando llegó el momento de cantar las mañanitas, Daniel tomó el cuchillo para cortar el pastel. Todos guardaron silencio. Pensé que por fin tendría un gesto bonito. Pero entonces, sin razón aparente, su rostro cambió. «¿Esto hiciste tú?», preguntó con desprecio. «Sí, hijo, lo preparé anoche con…». No terminé la frase. Daniel tomó el pastel y lo arrojó al suelo con fuerza. «Esto no sirve, igual que tú. No sirves para nada, vieja». El sonido del pastel al caer fue como un disparo. El silencio posterior, aún peor. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Solo escuché una risa corta, nerviosa, de uno de sus amigos. «Tranquilo, Dani. Era solo un pastel», murmuró. Pero ya era demasiado tarde. Me quedé quieta con las manos temblando. Miré el pastel destrozado, las fresas aplastadas en el piso. Por dentro algo se rompió. No lloré. A mis 68 años, las lágrimas ya se me habían secado por tantas decepciones. Solo respiré hondo, recogí los pedazos y los puse en una bandeja. «No te preocupes, hijo», dije con voz suave. «Dios ve todo». Daniel bufó y dio media vuelta. «Sí, Dios ve todo, mamá, pero no hace nada». Cuando se fue el silencio, quedó colgando en el aire. Mis amigas no sabían qué decir.
Julia intentó limpiar, pero yo la detuve. Déjalo, no pasa nada, le dije. Esa noche, mientras lavaba los platos, mis manos temblaban. Cada vez que recordaba su voz gritándome vieja inútil, sentía como si me apretaran el pecho. No era solo el insulto, era la certeza de que aquel niño dulce al que enseñé a caminar ya no existía. Al amanecer, abrí las cortinas. El sol brillaba como si nada hubiera pasado. Me preparé un café y me senté frente a la ventana. Pensaba en los años de sacrificio, las madrugadas trabajando en la panadería, las comidas que me salté para pagar su universidad, los zapatos que remendé para que él tuviera nuevos. Todo eso, ¿para qué? Pero mientras el aroma del café llenaba la habitación, una voz interior me susurró: no busques venganza, Teresa. Espera. Dios ve todo. No sabía entonces que esas palabras serían proféticas, porque al día siguiente Daniel perdería todo lo que tenía: su dinero, su trabajo, su orgullo. Y solo entonces recordaría a su madre. El amanecer llegó con un frío extraño, de esos que no salen del cuerpo aunque uno se tape con 2 suéteres y tome café muy caliente. Me levanté temprano, quizá por costumbre, quizá porque no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo: no sirves para nada, vieja, y veía las fresas aplastadas en el suelo de mi comedor como pequeños corazones magullados. Aún así, limpié cada rincón, cambié el mantel, abrí las ventanas para que corriera el aire y dejé una olla de frijoles reposando al fuego bajo. A mi edad, una aprende que la casa también sabe curar con sus olores. A las 9 de la mañana, mi teléfono tembló en la mesa. Era un número desconocido. Dudé, respondí. La señora Teresa Aguilar, preguntó una voz severa masculina. Sí, con ella. Le hablamos del banco. Necesitamos confirmar si autorizó 2 transferencias ayer por la noche, montos elevados. Se me apretó el pecho. No eran mis cuentas, no podía ser yo. Tomé aire con calma. Disculpe, joven, yo no moví nada. No será de mi hijo. A veces ocupamos el mismo cajero. Hubo un silencio breve, un tecleo al otro lado. Entendemos. Solo necesitábamos confirmar. Gracias. Colgué con un mal presentimiento, como si esos ceros que mencionó estuvieran colgando del techo a punto de caer. Puse más agua a hervir para el café, y mi mente, que por lo general es disciplinada, se me fue al recuerdo de Daniel de niño, su risa fácil, su manía de meterse la playera en el pantalón, sus zapatos pateando la pelota en el patio. Me pregunté como tantas veces en qué momento la ambición lo había convertido en alguien que ya no reconocía. A las 10, el teléfono volvió a sonar. Esta vez sí era él. Contesté con la voz lo más serena que pude. Bueno, mamá. Su voz estaba cascada como gastada de llorar. Mamá, perdí todo. Me quedé en silencio, porque a veces el silencio es la única manera de que el otro se escuche a sí mismo. ¿Cómo que todo, Daniel? El dinero, el coche, la chamba está en riesgo. Ayer después, ya sabes, fuimos a celebrar con los muchachos. Hice una inversión, algo que me prometieron. Rendía el doble en un mes. Una oportunidad única, dijeron. Metí mis ahorros, el fondo que tenía y se quebró y ahora no aparece nada. La plataforma se cayó. El contacto me bloqueó. Cerré los ojos, sentí un zumbido en los oídos como cuando el tren cruza el puente. Respira, le dije. Respira, hijo. Mamá, por favor, ayúdame. Necesito que me prestes. Tú tienes tus ahorros. ¿No pagan la escuela de los niños? Es temporal, te lo juro. Miré la olla de frijoles, la espuma, subiendo despacito, como si el guiso también contuviera la respiración. Daniel, dije despacio. Dios ve todo, hijo. No me salgas con eso, mamá estalló. Estoy hablando en serio.
Si no deposito, hoy me van a correr. Estoy desesperado. Lo siento por tu angustia, respondí con la voz menos temblorosa de lo que sentía. Ven a mi casa, hablemos frente a frente, con respeto. Tardó 40 minutos en llegar. Lo vi por la ventana, venía sudando con el cabello desordenado y el celular pegado a la mano. Entró sin mirarme, se dejó caer en la silla y empezó a hablar sin pausas, como si al contarlo pudiera deshacer el desastre. Era un proyecto de importaciones, mamá. Me dijeron que un amigo del licenciado había hecho un dineral con eso. Había pruebas, pantallas, depósitos, todo. Y yo tenía prisa por... Miró hacia el piso, apenas por quitarme la vergüenza de ayer. Quería, no sé, demostrarte algo, demostrarles a todos. No dije nada. Puse una taza de café delante de él. Tiene canela. Pensé tal vez lo arrulla un poco. Llamé a Mario, siguió. Me dijo que, tranquilito, que seguro el servidor se cayó y ya. Luego me bloqueó. Fui a la oficina temprano y el jefe me dijo que la empresa no puede cargar con mis decisiones personales y que estoy en evaluación. Si no respondo a los clientes esta semana, me despiden. Mamá, préstame lo que tengas. Te lo pago. Te lo juro por mis hijos. Me quedé viéndole las mismas manos que de niño traían piedritas del patio para mostrármelas como si fueran diamantes. Ahora temblaban, agarrando la taza como si fuera orilla de río. Daniel, empecé ayer, me gritaste, vieja inútil frente a tus amigos. Ayer me tiraste mi pastel al piso, el que hice con mis manos. Ayer me hiciste invisible. Ya sé, dijo apretando la mandíbula. Lo siento. Yo tomé de más. No fue el alcohol, lo interrumpí con suavidad. Fue la costumbre de creer que yo siempre estoy ahí para recoger lo que tiras. Se hizo un silencio raro, pesado y limpio a la vez. La casa olía a canela y frijoles. Afuera, una moto pasó acelerando y se perdió por la esquina. ¿Me vas a ayudar o no?, preguntó sin mirarme. Te voy a ayudar a aprender, dije, no con dinero. ¿Con límites? Límites, se rió sin alegría. ¿Ahorita te agarras con eso? Me van a correr, mamá. Los límites llegaron tarde, sí, pero llegaron. Fui a mi cuarto, abrí el cajón donde estaban mis papeles y saqué una carpeta. La coloqué frente a él. Aquí están mis ahorros, mis documentos, mi plan. No voy a prestarte dinero, Daniel. No hoy. Ayer aprendí algo. Mi dignidad no es moneda de cambio. Entonces murmuró roto. Puedo acompañarte al banco, hablar con un asesor, ver si hay forma de congelar movimientos, revisar con un abogado si procede una denuncia. Puedo ayudarte a enfrentar. Pero no voy a pagar por decisiones que no tomé. Le vi el rostro hundirse como si hubiera perdido el último asiento en un tren lleno. Se llevó las manos a la cara. Un sollozo pequeño escapó torpe como un niño regañado. Por un instante quise abrazarlo. Dios sabe que quise. Mi instinto de madre aún está vivo, late como tambor bajo mi pecho. Pero también escuché otra voz, la mía, más firme, más vieja, diciéndome que amar a un hijo también es dejarlo hacerse cargo. Está bien, dijo al fin con la voz ronca. Vamos al banco. Fuimos caminando. El sol ya pegaba fuerte. En la sucursal, una señorita nos atendió con una sonrisa estudiada. Daniel habló atropellado. Yo escuché cómo su historia se volvía más corta, más técnica, menos vergonzosa. Pedimos bloquear cargos, rastrear transferencias. La señorita explicó que el dinero había salido a una cuenta puente y de ahí a otra internacional. Puede denunciar, señor, pero... Ya sabe. Ese ya sabe fue un ladrillo en el estómago. Al salir, Daniel se apoyó en la pared sudando. ¿Y ahora qué? Ahora a casa, dije. A ordenar. A ver qué gastos puedes recortar de inmediato. A hablar con los niños con honestidad. Con los niños, parpadeó.
No necesitan verte responsable, no perfecto responsable. De regreso pasamos por la panadería de don Emeterio. El olor a bolillo recién horneado me abrazó. Compré 4. Daniel, con la mirada perdida, tomó uno sin ganas. Cruzando la calle, me jaló de repente del brazo. Mamá, perdón, por lo de ayer. Lo miré. No vi al hombre de la fiesta. Vi al niño de la playera metida en el pantalón. Ayer no supiste hablar, pero hoy viniste a escuchar. Algo es algo, le dije. No confundas mi calma con debilidad. Yo también me sé enojar, pero ya no voy a pelear a gritos. Voy a vivir con límites. En casa se sentó a la mesa, como si fuera un alumno en la dirección. Sacó su celular, abrió la lista de suscripciones, servicios, gastos hormiga. Empezamos a tachar. Llamó a la empresa de cable para bajar el paquete. Escribió un correo a su jefe, pidiendo una oportunidad para cerrar ventas pendientes. Me pidió que lo ayudara a redactar y me descubrí corrigiendo comas, ajustando tonos, agregando un por favor y un agradezco su tiempo. Pequeñas cosas que a veces sostienen puentes. A media tarde sonó su teléfono. Contestó con prisa, caminó hacia la ventana. Yo fingí no escucharlo, pero su voz se quebraba. Sí, licenciado. Entiendo. No tengo cómo cubrirlo ahora. Sí buscaré alternativas. Gracias. Colgó y se quedó viendo la calle, los niños corriendo con mochilas más grandes que ellos. Me acaban de suspender la tarjeta de la empresa, dijo sin voltearse. Medida preventiva. Una suspensión no es un despido, respondí. Aún hay margen. Asintió, pero sus ojos se humedecieron. Tengo miedo, mamá. Es normal, le dije. El miedo también enseña. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Me miró por fin a los ojos, sin defensa, sin soberbia. Puedo traer a los niños el domingo. Para comer contigo. Una parte de mí quiso gritar sí con el corazón. Otra, la que aún estaba sensible por la herida, me pidió prudencia. Tráelos, dije, pero lleguen a la hora. Y que sea una comida tranquila, sin amigos, sin fiestas. A la hora repitió, lo prometo. Cuando cerré la puerta, me quedé parada en medio de la sala, viendo el suelo que había brillado tanto por la mañana. En la esquina, el rayito de sol de las 5 de la tarde se acomodaba como un gato. Puse agua para té de manzanilla. Con cada sorbo, sentí algo extraño. No era alegría, no era venganza. Era paz. Una paz tímida, como esas flores que nacen entre las grietas de la banqueta. Tal vez Dios no hizo nada espectacular. Tal vez solo me dio por fin la fuerza para sostener un no, que también es amor. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana. En el cielo, un avión dejó una línea blanca que se fue deshaciendo. Pensé en Daniel, pensé en mí. Pensé en la palabra límite, que suena dura, pero bien puesta puede ser una caricia. Y me prometí a mí misma que pase lo que pase, no volvería a ser invisible en mi propia casa. Esa noche, después de que Daniel se marchó, con la mirada baja y la promesa de volver el domingo, la casa quedó llena de un silencio tan denso que casi podía tocarlo. No era el silencio tranquilo de las tardes, cuando el viento mueve las cortinas y los pájaros descansan. Era un silencio distinto, con filo como de cuchillo recién afilado. Caminé por la sala, mirando los objetos que me rodeaban, las fotos familiares, el reloj de pared que había dejado de funcionar hacía semanas, el florero que alguna vez fue regalo de Daniel en el Día de las Madres. Todo tenía un peso distinto, como si cada cosa guardara un fragmento de lo que se rompió entre nosotros. Me senté en la mecedora, con mi chal azul sobre los hombros. Ese chal lo había tejido yo misma, años atrás, cuando la vida era más simple, y mi hijo todavía me contaba sus sueños antes de dormir. Pasé los dedos por la lana y sentí un nudo en la garganta.
En el suelo justo donde el pastel había caído el día anterior, aún quedaban rastros del azúcar. Me incliné, los limpié con un trapo húmedo y murmuré: ni el piso tiene la culpa, Dios mío. Esa frase me arrancó una sonrisa amarga. Tal vez era mi manera de seguir respirando. Afuera, la noche olía a tierra mojada. Lloviznaba. Cerré los ojos y escuché el murmullo de las gotas golpeando el techo de lámina del patio trasero. En ese sonido encontré algo parecido a la calma. Recordé a mi madre, doña Carmen, diciéndome de niña: el silencio también habla, mija. Solo hay que aprender a escucharlo. Y comprendí que aquella noche no necesitaba palabras, sino tiempo. El día siguiente, sábado, el barrio volvió a su ritmo habitual. Las vecinas barrían las banquetas, los niños corrían con bicicletas y el panadero pasaba gritando: bolillo caliente. Fui al mercado, como cada fin de semana. Compré verduras, 1 kilo de arroz pan dulce y un ramo de alcatraces. Las flores limpian el alma, solía decir mi madre, y tenía razón. En el camino me crucé con doña Lupita, mi vecina de toda la vida. Teresa, mija, ¿cómo sigues?, me preguntó con esa mezcla de chisme y cariño tan suya. Bien, Lupita, bien. Ya sabes, la vida sigue. Supe lo del pastel. No debía tratarte así. Qué vergüenza, los hijos son así a veces. Pero Dios acomoda las cosas a su tiempo. Lupita suspiró moviendo la cabeza. Eres demasiado buena, Teresa. Yo ya lo habría mandado al demonio. No, Lupita, le respondí. No quiero mandar a nadie a ningún lado. Solo quiero vivir en paz. Regresé a casa con las bolsas del mercado y las flores frescas. Las coloqué en un jarrón y me quedé viéndolas. Las flores no preguntan quién las corta. Florecen y eso basta. Tal vez yo debía hacer lo mismo. A media tarde vino padre Andrés. Siempre pasa a saludar los sábados. Le ofrecí café y pan. Se sentó frente a mí con su sonrisa tranquila. Te ves cansada, Teresa. Un poco, le dije, pero más que cansada me siento. Desilusionada. Por Daniel asentí. Le di todo lo que pude. Creí que eso bastaría. Pero anoche me gritó padre. Me humilló frente a todos. El sacerdote guardó silencio un momento. Luego me dijo: a veces los hijos no saben lo que hacen hasta que la vida les enseña. Pero tú, Teresa, no puedes cargar con sus lecciones. Lo sé, solo que duele. El dolor también educa, hija. Y tú tienes una fuerza que muchos envidiarían. Tomé un sorbo de café y respondí: no quiero fuerza, quiero paz. Él sonrió. Entonces pídele eso a Dios, no justicia. La justicia llega sola. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrarse. En el aire quedó el aroma del café recién hecho, ese que siempre me recuerda, los amaneceres. Con mi esposo Julián, antes de que partiera, hace más de 20 años. Pensé en lo que me diría él si estuviera aquí. Probablemente me tomaría de la mano y diría: déjalo caer, Tere. El orgullo se levanta solo, pero el amor no se mendiga. Esa noche soñé con él. En el sueño estábamos en la vieja casa donde Daniel creció. Julián me sonreía desde el patio mientras arreglaba la bicicleta del niño. Yo cocinaba mole y el olor a chocolate y chile llenaba todo. Daniel reía lleno de vida. Desperté con los ojos húmedos y el corazón apretado. Me senté en la cama y recé: Dios mío, dame paciencia para no odiar, dame sabiduría para entender y dame memoria para no olvidar quién soy. El domingo llegó con un sol tibio y olor a pan tostado. Preparé la mesa con sencillez: arroz blanco, pollo en salsa y agua de Jamaica. Quería cumplir lo prometido, que Daniel trajera a los niños. Pero las horas pasaron y nadie llegó. A las 2 llamé. No contestó. A las 3 tampoco. A las 4 envié un mensaje corto: estoy en casa, la comida sigue caliente. A las 5 finalmente respondió: lo siento, mamá. Los niños están con su madre. Me quedé sin gasolina.
No había enojo en mí, solo una tristeza resignada. Serví mi plato, comí despacio y guardé el resto. La soledad, cuando se acepta, sabe menos amarga. Al día siguiente encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente, pero reconocí su letra. Dentro había una nota breve. Perdóname, mamá. No sé cómo arreglar lo que rompí. Solo necesito tiempo. Daniel. Acaricié el papel, lo doblé con cuidado y lo guardé entre las páginas de mi Biblia, justo en el Salmo 34. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Esa semana, algo dentro de mí empezó a cambiar. Comprendí que el silencio no era vacío, sino espacio para volver a escucharme. Empecé a escribir pequeños pensamientos en un cuaderno, frases, recuerdos, incluso recetas viejas. Era mi manera de ordenar lo que quedaba. Y una tarde, al hojear ese cuaderno, leí una línea que había anotado sin pensar: la dignidad no se pierde cuando te ofenden, sino cuando tú dejas de respetarte. Ahí supe que el siguiente paso no era el perdón, sino el límite, y que el límite no era castigo, sino amor propio. El miércoles fui al despacho del abogado licenciado Vargas, un hombre que había ayudado a mi esposo con algunos trámites hace años. Llevaba la carpeta azul, con mis documentos, los mismos que Daniel no quiso ver. Vargas me recibió con respeto, sin hacer preguntas de más. Quiero revisar mis papeles, le dije. Asegurar que mi casa siga a mi nombre. Él hojeó los documentos y asintió. Por supuesto, doña Teresa, todo está en orden, pero veo aquí una cláusula de transferencia a favor de su hijo, firmada hace varios años. Desea mantenerla. Le miré a los ojos y respondí con calma. Quiero revisarla. Quiero pensar. Salí del despacho con el corazón latiendo fuerte. El viento me despeinó y por primera vez en mucho tiempo sentí que cada paso me pertenecía. El eco del silencio seguía ahí, pero ya no me pesaba. Sonaba más bien como una melodía lejana, una que marcaba el compás de algo nuevo que apenas comenzaba. El jueves amaneció con un cielo tan claro que parecía nuevo. El aire olía a pan tostado y esperanza. Me levanté más temprano de lo habitual, preparé café de olla y me senté frente a la ventana con mi cuaderno. Las palabras justicia no venganza estaban escritas en la página de anoche. Las había leído varias veces antes de dormir y ahora, bajo la luz suave del amanecer, cobraban un sentido más firme. Había pasado casi una semana desde aquella humillación y cada día sentía menos rabia y más claridad. No quería castigar a Daniel. Quería recuperar lo que era mío, lo que construí con mis manos con los años y con mis lágrimas. Era hora de poner orden no por orgullo, sino por respeto a mí misma. Tomé el bolso, guardé los documentos revisados por el licenciado Vargas y salí rumbo al centro. El bullicio de las calles me dio una energía distinta. Los vendedores ambulantes ofrecían flores, periódicos, tamales y por primera vez en mucho tiempo sentí que pertenecía a ese ir y venir. En la notaría el licenciado me esperaba con su puntualidad habitual. Doña Teresa, qué gusto verla, dijo levantándose. Revisé lo que me pidió y pregunté con el corazón apretado. La casa sigue a su nombre, pero la cláusula de cesión a favor de su hijo sigue activa. Usted tiene derecho a revocarla. No es complicado, pero debe hacerlo pronto. ¿Y eso qué implica?, quise saber. Que legalmente recuperaría la propiedad total. Él no podría vender, hipotecar ni reclamar nada sin su autorización. Es su derecho. Lo miré con calma. Mis manos estaban quietas sobre la mesa. Entonces quiero hacerlo, pero sin ruido, sin pleito. Vargas asintió. Se puede. Haré el escrito y usted solo debe firmar. Gracias, dije con voz firme. No lo hago por enojo, lo hago por paz.
Mientras él redactaba, observé su pluma correr sobre el papel con precisión. Cada trazo era un paso hacia la independencia. Sentí una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque una madre nunca deja de preocuparse. Alivio porque por fin me estaba eligiendo a mí misma. Al terminar me entregó el documento para firmar. Segura preguntó mirándome con respeto. Segura respondí tomando la pluma. La justicia también se ejerce en silencio. Firmé. La tinta aún estaba fresca, cuando exhalé profundo, como si acabara de soltar una carga de años. Vargas me dio una copia sellada. Aquí tiene. Ahora todo está en orden. Su casa, su cuenta, su empresa. ¿Mi empresa?, pregunté confundida. Sí, el pequeño taller textil que registró hace años. Aún aparece a su nombre, le aconsejo revisarlo. Si no se ha declarado inactivo, podría seguir generando obligaciones fiscales. Gracias, licenciado. Lo revisaré. Salí de la oficina con el sol de mediodía golpeándome el rostro. Caminé hasta el parque y me senté en una banca bajo un árbol. Cerré los ojos. Escuché el sonido de los niños jugando, los pasos apresurados, el canto de un organillero a lo lejos. Todo sonaba vivo. Recordé cuando Daniel era pequeño y me ayudaba a coser en ese taller. Tenía apenas 10 años y ya se sentía el jefe. Reía mientras acomodaba botones y medía hilos. Mamá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa más bonita, me decía. Yo le respondía, no necesito una más bonita, hijo, solo que no la llenes de gritos. ¡Qué ironía! Años después, el grito vino igual, solo que más fuerte. Esa tarde volví al taller. Estaba cerrado desde hacía mucho, pero aún conservaba el letrero descolorido Costuras Teresa. Metí la llave vieja y giró con dificultad. Dentro el aire olía a polvo y recuerdos. Las mesas seguían ahí, las máquinas cubiertas con mantas, los carretes de hilo dormidos. Pasé la mano sobre una de las máquinas y sentí una punzada de nostalgia. Aquí empezó todo, susurré. Encendí la luz. Un rayo entró por la ventana y cayó justo sobre una foto enmarcada en la pared Julián Daniel niño, y yo sonrientes con delantales. Teníamos pintura en las manos y la ilusión de que el futuro nos pertenecía. Me acerqué, limpié el cristal con la manga y sonreí con ternura. Si estuvieras aquí, Julián, murmuré, me dirías que ya era hora de despertar. Esa noche, al volver a casa, me esperaba un mensaje de Daniel. Me suspendieron del trabajo. Dicen que fue mi responsabilidad. No sé qué hacer. Estoy perdido. Lo leí varias veces antes de contestar. Lo siento, hijo. La vida enseña cuando no escuchamos. No te rindas. Empieza por asumir. Pasaron varios minutos sin respuesta. Luego llegó otro mensaje. ¿Me odias? Contesté no. Pero ya no me culpo. Dejé el celular sobre la mesa y respiré hondo. No había rencor, solo cansancio. Encendí una vela y recé. Pedí por él, por mí, por todos los que alguna vez confundimos amor con sacrificio. Al día siguiente, el licenciado Vargas me llamó. Doña Teresa, ya está registrado el cambio. Su hijo recibirá la notificación formal la próxima semana. Si gusta, puedo enviarle una copia. Sí, por favor, respondí. Quiero que todo quede claro. Colgué y me quedé mirando la casa. Era modesta, pero cada ladrillo tenía historia. Yo la había pagado poco a poco, vendiendo bordados, cosiendo uniformes, preparando tamales en fiestas patronales. Cada peso era una gota de sudor. No iba a dejar que se perdiera por la irresponsabilidad de nadie, ni siquiera de mi propio hijo. Por la tarde me visitó doña Lupita. Le conté lo sucedido. Ay, Teresa, qué valor el tuyo. Yo no sé si podría hacer algo así. No es valor, Lupita. Es necesidad. Y si se enoja, que se enoje. Tal vez así aprenda. Yo no le deseo mal, solo le deseo verdad. Lupita me abrazó fuerte.
Eres más fuerte de lo que crees. Sonreí, aunque el corazón me temblaba. Esa noche soñé con una puerta que se cerraba suavemente. No era un portazo, no era furia. Era una puerta que se cerraba para proteger lo que quedaba dentro. Me desperté tranquila. El lunes siguiente, Daniel llegó sin avisar. Tenía el rostro demacrado y la ropa arrugada. Mamá, recibí un aviso del notario. ¿Qué es esto? Lo que te corresponde saber, dije mirándolo fijo. He revocado la cesión de la casa. ¿Me quitaste la casa?, preguntó con incredulidad. No, la recuperé. Era mía. ¿Y ahora qué quieres? Que me quede en la calle. Quiero que vivas de tu esfuerzo, no del mío. Hubo un largo silencio. Daniel se llevó las manos a la cabeza. Esto es una traición, gritó. No, hijo. La traición fue olvidarte de quien te enseñó a levantarte. Salió dando un portazo. Yo me quedé de pie con el corazón latiendo fuerte, pero sin miedo. Había cruzado una línea invisible. Esa noche escribí en mi cuaderno: hoy me elegí. No por egoísmo, sino por dignidad. Y la dignidad no se discute, se ejerce. Me dormí con esa frase, repitiéndose en mi mente como una oración. Durante días no supe nada de Daniel. El silencio que dejó su portazo fue más ruidoso que cualquier grito. Pero no era el mismo silencio del principio ese que dolía en los huesos. Este era distinto, lleno de pasos, que aún no sabía a dónde me llevaban. Los vecinos lo habían visto pasar un par de veces con el rostro tenso, los ojos rojos, el cabello descuidado. Yo fingía no notarlo. Seguí mi rutina: barrer la entrada, regar las plantas, preparar el café de las 6, ir al mercado los miércoles. Mi vida seguía, aunque a veces el corazón me temblara al escuchar el ruido de una moto o el golpe de una puerta, creyendo que era él. Un viernes por la tarde, mientras tendía la ropa, escuché un golpeteo en la reja. Era Sophie, mi nieta. 10 años, ojos grandes, mirada dulce. Abuela dijo tímida: papá me trajo, está fuera. Me limpié las manos en el delantal. ¿Y tú quieres entrar, mi amor? Sí. Pero papá dice que no sabe si tú quieres verlo. Yo siempre quiero verlos a ustedes, respondí. Y si él está dispuesto a entrar sin gritar, también puede pasar. Sophie sonrió y corrió hacia la puerta. Afuera, Daniel esperaba con el rostro sombrío. Traía una camiseta vieja y el cansancio en la mirada. Entró despacio, sin mirar directamente. Solo vengo por los niños. Están de vacaciones y titubeó. Quería que pasaran un rato contigo. Están bienvenidos, dije. Aquí siempre tienen un lugar. Diego, mi nieto mayor, entró con su balón bajo el brazo. Podemos jugar en el patio, abuela, claro, hijo. Pero cuidado con las macetas. Mientras ellos jugaban, Daniel se quedó de pie en la sala observando las fotos familiares. Había una de su infancia con su padre sosteniéndolo en los hombros. No recordaba esa foto, dijo. Era tu favorita, respondí. La tomamos el día que aprendiste a andar en bicicleta. Se quedó callado, los ojos perdidos en el pasado. No entiendo en qué momento todo se fue al carajo, murmuró. Cuando empezaste a creer que todo te pertenecía, contesté con suavidad. Me miró por fin. No fue así, mamá. Solo quería ayudarte. No, hijo. Querías demostrarme que ya no necesitabas ayuda. Pero el orgullo, Daniel, es caro. Cuesta más que cualquier deuda. Él bajó la cabeza. No tengo dinero. Me quedé sin empleo. Me están llamando de todos lados por los pagos atrasados. Ya vendí el coche. Estoy quedándome en casa de un amigo. Pero no sé por cuánto tiempo. ¿Y la madre de los niños? Está furiosa. Dice que soy un irresponsable. Tiene razón. ¿Has pensado en pedir ayuda profesional? Psicólogo. No, mamá, no estoy loco. No dije eso, respondí. Pero a veces uno necesita a alguien que le ayude a entender el ruido por dentro. Daniel se frotó la cara.
No tengo cabeza para eso, pues empieza por lo que sí puedes hacer: comer, dormir, estar con tus hijos. Nos quedamos callados unos segundos. En el patio, Sophie reía mientras Diego le lanzaba el balón con cuidado. Ese sonido era un bálsamo. De pronto Daniel se levantó con los ojos llenos de lágrimas que no dejaba caer. Perdóname, mamá, por todo, por el grito, por la vergüenza, por no saber escucharte. Yo respiré hondo. El perdón no siempre llega de golpe. A veces se desliza despacio, como la lluvia sobre el techo. Hijo, empecé, no busco que te arrodilles. Solo quiero que aprendas. Lo estoy intentando. Lo sé. Pero intenta sin mentirte. No esperes que la vida te devuelva lo que tiraste en un día. Todo tarda. Él asintió en silencio. Pasamos la tarde hablando despacio. Me contó de su jefe, de cómo lo habían usado de chivo expiatorio para cubrir fraudes internos, de su socio, el amigo que desapareció con el dinero, de los días sin dormir pensando en cómo reparar lo irreparable. Sentí que se me cerraba el mundo, dijo. Y en ese vacío te grité porque eras lo único que siempre estaba ahí. No justifiques el daño. Daniel, le interrumpí con calma. Pero sí entiéndelo. Así es como se evita repetirlo. Al caer la tarde, Sophie y Diego entraron corriendo. Abuela, mira, dijo Sophie, mostrándome una flor arrancada del jardín. La plantamos otra vez. Sí, claro, mi vida. Pero hay que ponerle agua y paciencia. Diego sonrió. Como papá, no todos reímos suavemente, aunque Daniel se mordió los labios para no llorar. Cuando los niños se fueron a lavar las manos, me quedé a solas con él otra vez. ¿Y ahora qué harás?, pregunté. Buscar trabajo. Cualquier cosa. No puedo quedarme quieto. Bien, pero prométeme algo. Que no uses el orgullo para tapar la vergüenza. Son primos hermanos y los dos te ciegan. Lo intentaré, susurró. Antes de irse, se acercó a mí. Me besó la frente como cuando era niño. Gracias por no cerrarme la puerta, mamá. Nunca la cerré, hijo. Solo la aseguré para que no entres gritando. Esa noche, después de que se fueron, encendí una vela y escribí en mi cuaderno: el perdón no siempre llega con palabras. A veces llega con gestos pequeños, un balón rodando, una flor replantada, un hijo que vuelve a tocar la puerta. Los días siguientes fueron de calma. Daniel comenzó a pasar por la casa los fines de semana con los niños. Ayudaba a arreglar cosas: el grifo que goteaba una puerta, que chirriaba la cerca del patio. No hablábamos mucho del pasado. Hablábamos del presente, de cómo ahorrar de recetas de las tareas de Sophie. Un domingo, mientras él pintaba una pared, me dijo: encontré un trabajo temporal en una bodega. No es gran cosa, pero es algo. Todo trabajo es digno. Daniel, respondí, lo importante es hacerlo bien. ¿Y tu mamá? ¿Qué harás ahora que todo está a tu nombre? Lo miré, sonreí. Tal vez abra de nuevo el taller, no para ganar dinero, sino para enseñar. Enseñar, sí. A las mujeres del barrio, a los jóvenes. Quiero que aprendan a coser, a reparar, a crear. Que sepan que aún pueden empezar de nuevo. Daniel guardó silencio con una mezcla de asombro y respeto. Eres increíble, mamá. No, hijo, soy persistente, que no es lo mismo, pero sirve igual. Sophie entró en ese momento con una hoja en la mano. Abuela, hice un dibujo. Mira tú, papá Diego y yo, todos juntos en la casa. Lo miré y se me apretó el corazón. La niña había dibujado la fachada de mi casa con un letrero encima: Casa del Oficio. ¿Casa del Oficio?, preguntó Daniel. Así le puso, respondí. Dice que aquí se aprende a hacer cosas y a arreglar corazones. Los tres reímos. En ese instante entendí que la reconciliación no llega con discursos ni documentos legales. Llega con una flor
que vuelve a crecer con una pared recién pintada, con una niña que cree que su familia todavía puede repararse. Esa noche, antes de dormir, escribí una última línea en mi cuaderno: el precio del orgullo es alto, pero la humildad, cuando llega, paga al contado. El amanecer de aquel lunes tenía otro brillo. El cielo despejado, como un espejo limpio, parecía invitarme a empezar de nuevo. Me levanté antes del alba, calenté agua, preparé café con piloncillo y escribí en mi cuaderno: hoy abro las ventanas, no solo de mi casa, sino de mi vida. Tomé las llaves viejas del taller, las mismas que dormían en el cajón desde hacía más de 10 años. Pesaban en la mano como si guardaran todos los ecos del pasado. Caminé hacia la vieja esquina donde alguna vez funcionó Costuras Teresa, mi pequeño taller de costura. Al acercarme, el corazón me latía fuerte. El letrero seguía ahí, casi borrado por el sol y la lluvia. La pintura azul se había vuelto gris. Empujé la puerta y el olor a polvo, tela y aceite viejo me envolvió. Era un aroma conocido, mezcla de esfuerzo y memoria. Las mesas seguían alineadas, las máquinas cubiertas con mantas amarillentas, los hilos guardados en cajas. El silencio del lugar tenía una dignidad propia, como si esperara mi regreso. Bueno, aquí estamos, otra vez, susurré. Tú y yo, vieja amiga. Abrí las ventanas y el aire fresco entró con fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo que bailaban en los rayos del sol. Quité las mantas, pasé el trapo, moví las sillas. Sentía el cuerpo cansado, pero el alma ligera. En cada esquina encontraba algo, un trozo de tela con mi nombre bordado, una libreta con medidas, una fotografía de mis antiguas alumnas. Me descubrí sonriendo. A media mañana llegó doña Lupita, mi vecina, con su energía de siempre. Teresa, ¿qué haces aquí tan temprano? Voy a abrir el taller otra vez. En serio, sus ojos se agrandaron. ¡Qué alegría! Este barrio necesita algo así. Quiero convertirlo en un lugar para enseñar. No solo costura, cualquier oficio que la gente quiera compartir. Un sitio donde los jóvenes aprendan y los mayores recuerden que aún sirven. Eso suena hermoso. Cuenta conmigo. Yo puedo enseñar a hacer buñuelos. Trato hecho, le dije riendo. Esa misma tarde escribí un anuncio y lo pegué en la puerta. La Casa del Oficio, taller comunitario. Ven, aprende o enseña lo que sabes. Costura, bordado, cocina, carpintería, reparaciones o simplemente convivir. Abierto los martes y jueves. La dignidad no se jubila. Teresa Aguilar. El primer día no esperaba a nadie, pero llegaron 3 mujeres del barrio, curiosas, tímidas. Una quería aprender a coser para vender servilletas bordadas. Otra, una madre soltera, buscaba arreglar la ropa de sus hijos. La tercera, una abuela, solo quería conversar. Les di la bienvenida, encendí las máquinas y el sonido del pedal volvió a llenar el aire como si el tiempo se hubiera puesto en marcha otra vez. A la semana siguiente llegaron más. Jóvenes con curiosidad, hombres mayores que sabían de carpintería, una señora que hacía dulces de leche. Pronto el lugar se llenó de voces, risas y olor a pan casero. Yo coordinaba, enseñaba, escuchaba. No era solo un taller, era un refugio, una escuela de esperanza. Un día, mientras acomodaba telas, alguien tocó la puerta. Era padre Andrés. Me contaron del milagro que estás haciendo aquí, dijo sonriendo. No es milagro, padre, es necesidad. Los milagros nacen de la necesidad. ¿Puedo ayudarte, claro? Quiero organizar una pequeña exposición con lo que hacemos, que el barrio vea lo que se puede lograr. Cuenta conmigo. Hablaremos con la parroquia, te conseguiré mesas, manteles y voluntarios. Así nació la primera Feria del Oficio. Fue un sábado soleado. Las calles se llenaron de color.
Los niños vendían galletas, las mujeres mostraban sus bordados, los hombres ofrecían reparaciones a bajo costo. En el centro, un cartel hecho a mano decía: el trabajo dignifica más que cualquier título. Daniel vino con Sophie y Diego. No me avisó. Solo apareció con una caja de herramientas al hombro y una expresión nueva: humildad. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Claro, hijo. Siempre hay algo que hacer. Sé algo de electricidad, puedo revisar los enchufes. Perfecto. Empieza por aquel rincón. Mientras lo veía trabajar, recordé cuando era niño y desarmaba radios solo para volver a armarlos. Esa chispa seguía ahí, escondida bajo las ruinas del orgullo. Sophie se unió a las mujeres para pintar letreros. Diego ayudó a inflar globos. La música sonaba, la gente aplaudía. Algunos medios locales se acercaron y tomaron fotos. Una periodista me entrevistó. Doña Teresa, ¿qué la inspiró a crear este lugar? El dolor, le respondí sin dudar, pero también el amor, porque uno puede dejarse hundir o puede transformar la herida en algo que sirva. Yo elegí lo segundo. A la semana siguiente, el periódico del barrio publicó una nota: La Casa del Oficio, cuando la dignidad encuentra sus manos. Me sentí orgullosa, pero no por el reconocimiento, sino porque veía a la gente sonreír. Las risas que llenaban aquel taller eran la música que había faltado por años. Una tarde, Daniel me esperó a la salida. Mamá, ¿puedo hablar contigo? Claro, hijo. Estuve pensando, me gustaría dar una clase aquí, algo que sirva a los jóvenes. ¿Clase de qué?, pregunté curiosa. De administración, finanzas personales. Para que no cometan los mismos errores que yo. Sería perfecto. ¿De verdad me dejas? Claro. Este lugar no es mío, es de todos los que quieran aprender. Y así Daniel volvió, pero no como hijo que pide, sino como hombre que ofrece. Cada jueves daba su clase. Al principio pocos lo escuchaban, pero pronto su sinceridad los conquistó. Les contaba su historia sin adornos, les enseñaba a manejar el dinero y, sobre todo, a no confundir éxito con felicidad. Un día, al terminar una sesión, se acercó a mí y me dijo: «Gracias, mamá, por no rendirte conmigo. Gracias a ti por aprender a escucharte». Esa noche, mientras cerraba el taller, encendí una vela en el altar pequeño que tenía en la esquina. A su luz, las sombras de las máquinas formaban figuras que parecían danzar. Susurré una oración: «Dios, gracias por devolverme a mi hijo no rico, sino consciente». En el cuaderno escribí: «Cuando enseñamos lo que sabemos, sanamos lo que dolía». La Casa del Oficio seguía creciendo. Llegaban jóvenes de otros barrios, abuelas, con recetas, hombres jubilados con herramientas. Todos querían aportar algo. Era como si cada uno trajera un pedazo del país, que soñábamos un lugar donde nadie fuera inútil, donde cada historia contara. A veces, al final del día, me quedaba sola mirando las paredes recién pintadas de blanco. Colgamos fotos de todos, Daniel enseñando, Sophie bordando, Diego sonriendo. Y bajo ellas un letrero que decía: «Aquí el amor también se aprende». Suspiré, cerré la puerta y pensé que quizás Julián allá arriba estaría sonriendo. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Los días ya no dolían. Se deslizaban como agua mansa, con ritmo propio. La Casa del Oficio seguía viva, respirando entre agujas, martillos y risas. Cada tarde, cuando cerrábamos, quedaba un olor a pan dulce y esperanza. Las paredes que antes fueron testigo de mis silencios, ahora guardaban las voces de muchos que aprendían, enseñaban y compartían. Una tarde de domingo, mientras colgaba los nuevos manteles bordados por las alumnas, escuché el sonido de una bocina afuera. Era Daniel. Bajé la mirada desde la ventana y lo vi. Venía con una caja blanca en las manos y los niños a su lado. Llevaba camisa limpia, el cabello peinado
y una sonrisa nerviosa. Sophie agitaba la mano. Diego caminaba serio como si cargara un secreto importante. Abuela, gritó Sophie, te traemos una sorpresa. Ah, sí, dije riendo. Pues suban antes de que el sol se esconda. Entraron los tres. Daniel traía la caja con cuidado, como si llevara dentro algo frágil. ¿Qué es eso?, pregunté. Algo que hice yo, respondió bajando la vista. Bueno, con ayuda de los niños. Colocó la caja sobre la mesa. Al abrirla, un aroma dulce llenó la habitación. Era un pastel, pequeño, sencillo, con crema blanca y una palabra escrita en chocolate, perdón. El corazón me dio un vuelco. Por un segundo, todo volvió la vergüenza, el pastel en el suelo, el grito que me partió el alma. Pero junto a ese recuerdo, también llegaron las risas de Sophie, las tardes en el taller, los ojos sinceros de Daniel. Lo hicimos entre los tres, dijo él con voz temblorosa. Quería cerrar el círculo, mamá. Me quedé en silencio mirándolo. Tenía los mismos ojos que cuando era niño, los mismos que me pedían ayuda sin hablar. Toqué el borde de la caja y sonreí. Está hermoso, hijo. ¿De verdad? ¿De verdad? Aunque creo que le falta algo. ¿Qué una vela? Sophie corrió a buscar una. Volvió con una vela vieja, una de las que usábamos en las clases cuando se iba la luz. La clavó en el centro del pastel y la encendió. La llama titilaba amarilla, bailando con el viento que entraba por la ventana. «Pide un deseo, abuela», dijo Diego. «No, mi vida. Esta vez que lo pida tu papá». Daniel me miró sorprendido. Cerró los ojos. No sé qué pidió, pero supe que no era dinero ni éxito. Tal vez paz, tal vez tiempo. Cuando sopló la llama, se apagó despacio sin resistencia, como si también entendiera que ya no había nada que temer. Nos sentamos a comer. El pastel sabía a hogar, a reconciliación, a lágrimas secas. Sophie reía. Diego contaba chistes y Daniel, por primera vez en mucho tiempo, no miraba el celular. Solo miraba el momento. Después de comer, salimos al patio. El atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa. Los niños jugaban con el balón mientras Daniel y yo observábamos en silencio. Nunca pensé que volveríamos a estar así, dijo. La vida siempre deja una puerta entreabierta, respondí. Solo hay que tener el valor de tocarla. Gracias por no cerrarla del todo, mamá. Gracias por volver sin empujarla. Se rió suavemente. He aprendido más en este año que en toda mi vida. A veces las lecciones más caras son las que valen la pena, le dije. Se quedó pensativo un momento y luego sacó un sobre del bolsillo. ¿Te traje esto? ¿Qué es una carta? Bueno, más bien una propuesta. Abrí el sobre. Era un documento sencillo, un proyecto que Daniel había elaborado para formalizar la Casa del Oficio como una asociación comunitaria. Quiero ayudarte a registrar el lugar, explicó. Con los contactos que tengo, podemos conseguir apoyo del municipio, donaciones, becas para los alumnos. Pero quiero hacerlo bien, con tu nombre al frente. ¿Y por qué mi nombre?, pregunté. Porque fue tu corazón el que levantó esto. Yo solo estoy aprendiendo de ti. Me quedé sin palabras. Las lágrimas me nublaron la vista, pero no de tristeza, sino de gratitud. Hijo, esto vale más que cualquier dinero. Es lo menos que puedo hacer. Le di un abrazo. Fue un abrazo largo, sin culpa ni reproche, solo de madre e hijo, reencontrándose después de tanta distancia. Al día siguiente llevamos los documentos al ayuntamiento. El proceso fue rápido. Los empleados conocían el proyecto y muchos ya habían oído hablar de nuestras clases. Cuando firmamos el acta de registro, Daniel me miró y dijo: «Ahora sí, mamá, la Casa del Oficio tiene alma y nombre propio. Y esperanza», añadí.
Volvimos caminando. En la esquina, Sophie y Diego nos esperaban con un cartel que decía: «Felicidades, abuela, la casa del oficio. Ahora es de todos». Reímos, nos abrazamos. Un fotógrafo del periódico local tomó una foto. Esa imagen impresa al día siguiente mostraba nuestras manos entrelazadas y el letrero de fondo. El título decía: «Una madre, un hijo y una lección de dignidad». Esa noche celebramos con pan dulce y café. Los vecinos vinieron, trajeron flores, música e historias. Había alegría, pero también respeto. En un momento Padre Andrés levantó su taza y dijo: «No todos los milagros vienen del cielo. Algunos nacen en el corazón de una madre que decide no rendirse». Todos aplaudieron. Yo solo sonreí. Más tarde, cuando todos se fueron, quedamos Daniel y yo recogiendo las tazas. Él miró alrededor y dijo: «¿Sabes qué? Antes pensaba que Dios ve, todo era una amenaza. Ahora entiendo que es una promesa». «Así es», respondí, «porque ver no es castigar, hijo. Ver es acompañar». Guardamos las cosas en silencio. Antes de irse, Daniel encendió una última vela en el altar del taller. La luz tembló un instante y luego se mantuvo firme. «Por papá», dijo. Por él repetí, y por todos los que aprendieron a empezar de nuevo. Nos quedamos mirando la llama hasta que el reloj marcó las 11. El taller olía a cera, a tela y a fez. Cuando él y los niños se fueron, me senté con mi cuaderno. Escribí despacio, dejando que cada palabra encontrara su lugar. Me gritó «vieja inútil» y me tiró un pastel al suelo. Al día siguiente perdió todo su dinero. Me llamó llorando, suplicando perdón. Yo solo le dije: «Dios ve todo, hijo». Y tenía razón. Dios vio, esperó, y cuando llegó el momento, nos enseñó a los dos que la dignidad no se impone, se vive. Que amar no es callar, sino poner límites con ternura. Que el perdón no borra lo que pasó, pero sí ilumina lo que viene. Apagué la luz del taller, dejé solo la vela encendida. Su pequeña llama seguía firme, reflejándose en la ventana. Pensé que la vida, al final, es así, una llama frágil, pero persistente, que no se apaga mientras haya alguien dispuesto a cuidar su brillo. Miré hacia el techo y sonreí. «Gracias, Dios», susurré, «por la lección, por el hijo y por darme un nuevo comienzo». Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa junto a la foto de Julián y los niños. La vela siguió ardiendo, iluminando la palabra escrita en la pared. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame desde dónde nos escuchas. Suscríbete para seguir compartiendo relatos de vida como historias de fuerza, fe y segundas oportunidades. Déjame tu comentario. ¿Qué parte te recordó a ti o a alguien que amas? Y nunca olvides, Dios ve todo, pero también espera a que nosotros veamos.